los aspectos fisiopatológicos más importantes en la enfermedad ácido úrico. Úlcera ya sabemos que es una lesión desde el punto de vista convencional en el tubo digestivo que supera la muscular y mucosal. Péptica se llama porque es benigna y porque en la génesis de la úlcera básicamente hay un agente ácido y hay un agente de pepsina, por eso se llama enfermedad úlceropéptica, enfermedad ácido-péptica o síndrome ácido péptico. Ya ahí viene la nomenclatura. Acá podemos observar una endoscopía del píloro, le toca una úlcera pequeña y aquí en la parte central un vaso visible. Siguiente. ¿Por qué puede llegar a esa situación? Porque convencionalmente para llamar una úlcera tiene que superar la muscularis mucosae. Antes de la muscularis mucosae se llama erosión, convencionalmente. Superada la muscularis mucosae puede llegar a la submucosa, puede llegar a la muscular, puede atravesar el peritoneo. Entonces a esto ya se le llama una úlcera péptica complicada. Y en este caso, si la lesión, el agente comienza a perforar todo el espesor de la pared y produce un orificio, entonces será una úlcera perforada. ¿Okay? Si detrás de esta estructura digestiva, por ejemplo, está un órgano vecino, por decir el páncreas. El páncreas y la segunda porción del duodeno, ustedes ven que son estructuras muy próximas. Entonces, cuando hay problemas en el duodeno, en la cara posterior sobre todo, puede penetrarse hasta el páncreas. A eso se llama una úlcera péptica penetrada. No ha perforado, pero por contigüidad también ha llegado a penetrar hasta el páncreas. Y así, cualquier localización puede tener la úlcera, pero esas son las más comunes. Siguiente. En la etiología, está conocido ya perfectamente de que más del 90% están comprometidos el Helicobacter, los antiinflamatorios y sus combinaciones diversas. Los antiinflamatorios no esteroideos en los últimos años se están vendiendo en cantidades bastante elevadas. Y esto guarda relación con la edad poblacional. Sabemos que la calidad de vida a nivel mundial ha mejorado grandemente y esto hace de que la longevidad ya sea algo familiar en nuestro medio. Hoy día vemos en familia, vecinos, etcétera, o pacientes mismos ya de que llegan fácilmente al consultorio con 90, 92 años. ¿Sí? Antes era muy difícil, imagínense, hace 40, 50 años el promedio de vida era 50 años. Llegar a los 50 años había que festejar. Hoy en día los 50 años los superamos fácilmente, ¿no? Y eso es por los niveles de atención médica, la calidad de vida y han cambiado una serie de conceptos a nivel mundial. Bien. El Helicobacter pylori es una cuestión sanitaria, como lo vamos a ver. Por eso no olvidemos los médicos que no solo es enfermedad, no solo es el agente, no solo es el tratamiento, sino el medio donde está el paciente, donde nos desenvolvemos. Nosotros mismos estamos expuestos a un medio donde ingerimos nuestros alimentos por A, B motivos, accidentalmente, por compromisos, etc. El medio sanitario es importante para el Helicobacter pylori. En la etiología de la úlcera péptica, el ácido clorhídrico es clave. Y una entidad médica muy común que produce los mayores niveles de ácido clorhídrico es este síndrome o la enfermedad de Zollinger-Ellison. En el Zollinger-Ellison la producción de ácido es lo más elevado que conocemos hasta el momento y esa producción excesiva también va a producir úlceras pépticas. Es raro, en verdad, pero es la entidad que produce más ácido. Determinados tumores también van a producir más ácido. Vamos a tener las causas más raras, ¿no? Noten ustedes que no solo es Helicobacter, uno puede darse la sorpresa de que el mismo herpes, ¿no? Puede producir las úlceras. Entonces, cuando la abuelita decía que te ha dado el calor del estómago cuando salía herpes labial, tiene razón la mayor parte. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que hacen úlceras por herpes. Y más aún, no solo el Helicobacter pylori como bacteria, como género y especie, sino tiene un primo hermano muy cercano que ahora está estudiándose mucho, el Gelman, ¿no? Sobre todo en países africanos se está viendo de que esta bacteria es más importante que el Helicobacter pylori en la génesis de las úlceras. Bien.
Y a pesar de todos los adelantos que tenemos hasta la actualidad, hay todavía las idiopáticas. Y muchas de esas idiopáticas están en comprender qué es lo que sucede con las mucinas que forman parte del revestimiento del epitelio superficial gástrico. ¿Sí? Como lo vamos a ver, ya hay avances muy importantes. Siguiente. Y tenemos otras cosas más raras todavía de observar. Radiaciones, otros tipos de infecciones dentro de las idiopáticas. Y ahí vemos un problema de la cocaína, ¿no? Ahora que se habla tanto de la cocaína, el problema de la cocaína a nivel del tubo digestivo es que va a traer primero una insuficiencia vascular, una alteración de la motilidad. Por ejemplo, el que consume cocaína es muy parecido al individuo que vive en el Ande, en cuanto a colon se refiere. Hay un megacolon, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante. ¿Y por qué? Se habla de que el megacolon en el hombre del Ande es por problemas de deficiencia nutricional en fibra dietética. La altura es otro factor que va a condicionar. Y se ve que en el hombre del Ande, de forma crónica, está masticando la coca. Entonces hay múltiples factores en estos pacientes, en estas personas, van a condicionar esas alteraciones. Y hoy en día, el consumo de la cocaína ya no es como antes, ¿no? Para la cocaína era consumida por estratos entre comillas A y B porque tenía un costo muy alto. Hoy en día la cocaína lo encontramos en cualquier lugar de la ciudad, sobre todo en estas zonas que es muy difícil. ¿Sí? Y no es nada raro encontrarlo como causa de una úlcera. ¿Sí? Por tanto, hoy en día tenemos que preguntar a nuestros pacientes si consume o no consume. Y esto es fundamental porque si tenemos nosotros el dato médico, eso nos va a ayudar muchísimo y a veces nos ahorra una serie de procesos o de procedimientos que pueden ser costosos. ¿Sí? Siguiente. ¿Por qué se produce la úlcera péptica? Este es un pequeño recuerdo fisiológico, ya les familiar esta lámina a ustedes. Hay un equilibrio entre los factores defensivos y entre los factores agresivos. Los factores defensivos son los mecanismos de citoprotección, ¿no? Independientes del ácido, y dentro de los factores más agresivos ya el pepsinógeno activado, el ácido clorhídrico, el helicobacter, antiinflamatorios, el ácido acetilsalicílico, el estrés fisiológico, ¿no? El tabaco y alcohol, las sales biliares. Entonces todos, uno o más de estos pueden estar actuando simultáneamente en la producción de una úlcera o se irán derrumbando uno o más de estos factores del sistema de defensa a pesar de que la producción de ácido y pepsina es normal. O pueden ser dos cosas. Se derrumba simultáneamente el sistema defensivo y simultáneamente también se produce mayor cantidad de ácido y mayor cantidad de pepsina. Entonces tenemos que cuantificar y ver cuáles son esos factores que están siendo más activos en ese momento en la úlcera. Siguiente. ¿Qué ocurre cuando comienza a lesionarse el epitelio? Cuando comienza a lesionarse el epitelio, inmediatamente nuestro organismo detecta y lo que va a producir es reforzar todos estos mecanismos de defensa. Los de primera línea, segunda línea y tercera línea. Cuando se va derrumbando el de primera, vienen los de segunda, se derrumban estos y los de tercera ya prácticamente vienen a ser los últimos mecanismos que nos quedan. Siguiente. Acá podemos ver todos los mecanismos de defensa. Observen ustedes, pueden ser epiteliales, preepiteliales o subepiteliales. La irrigación también tenemos que tener en cuenta. Este equilibrio armónico que hay en nuestro organismo se rompe en la úlcera péptica. Siguiente. Entonces, cuando hay una lesión ya, se detecta de que pasó la muscularis mucosa, el organismo inmediatamente recurre a la restitución. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de restitución es una respuesta inmediata que puede ocurrir en breves segundos o en minutos o en horas. Cuando hay una lesión del epitelio, recuerden que es una línea de células, ¿no? De revestimiento. Esta línea de células de revestimiento se pierde una cantidad y los extremos de las úlceras detectan eso. Entonces se dan señales de una serie de tipos humorales de tal manera de que ese espacio lo van a tratar de ocupar todas las células que están. Y un mecanismo muy sencillo es la restitución. ¿Qué hacen las células del epitelio de revestimiento? Todas se pasan a uso.
Dicen, vamos a disminuir nuestro diámetro basal apical. Entonces todas tienden hacia un aplanamiento. Y en la membrana basal todas las células comienzan a tratar de alcanzar el otro extremo. Este mecanismo muchas veces no es suficiente, o a veces es lo suficiente, y es por ello que después de algunas horas de que el paciente incluso ha sangrado, uno entra a hacer una endoscopía y ya no encuentra lesión, porque el proceso de restitución ha sido muy eficiente en esos casos. En el supuesto de que la restitución no haya encontrado el otro extremo de la úlcera, entonces recurre a la segunda línea del crecimiento celular. Entonces todas las células dicen, no, ya no podemos aplanarnos más, entonces hay que reproducirnos. Entonces comienzan a reproducirse las células de revestimiento epitelial desde el cuello. Entonces aparecen del cuello y van empujando las otras células de tal manera para tratar de cerrar esa úlcera. Pero en el proceso ya del crecimiento celular, lógicamente se da con un escenario complicado. Esa lesión está necrótica, puede haber sangrado. Entonces, para el proceso ya de cicatrización, lo primero que hay es una limpieza de la necrosis. ¿Okay? Todas las células fagocitarias, todas las células que van a intervenir en el proceso de remodelamiento, comienzan a actuar, limpian el escenario. Luego que han limpiado el escenario hay que restituir la irrigación, porque la irrigación es clave. Sin sangre no puede haber ningún mecanismo metabólico ni fisiológico. Entonces comienzan a reaparecer nuevos vasos sanguíneos, tan igual como los que existían anteriormente. ¿Por qué? Porque eso es nuestra genética. Se va reparando el tejido intercelular. Entonces las células que van apareciendo, el medio intersticial le garantiza un medio homeostático. Un nuevo epitelio ha aparecido. Estas nuevecitas son como las rosetas nuevas que uno pone en un lugar. Y luego, la reparación de la arquitectura tisular. Es decir, todo tiene que reponerse tal cual estaba anteriormente. Si acá las carpetas inicialmente estaban en esto, cuando se remodela todo, tienen que alinearse de igual manera. Entonces viene lo que se llama la calidad de la cicatrización. Entonces, cuando se preserva, se restituye totalmente al antes de la lesión, es una buena cicatriz. Esa cicatriz va a ser resistente y va a ser poco probable que este paciente nos haga inmediatamente una nueva úlcera. Pero ¿qué sucede si esa cicatriz es mala? Lo mismo que en la piel, ¿no? Si la cicatriz es mala, ¿qué sucede? Se sale la postre y vuelve a sangrar, comienza nuevamente la herida. De igual manera, entonces estos pacientes pueden tener una mala cicatrización. Le hicimos la endoscopía, se encontró la úlcera, se le da el tratamiento y el paciente sigue con la misma sintomatología. Sospechamos de que algo ha pasado con esa cicatrización. Entonces volvemos a entrar en la endoscopía y encontramos nuevamente la lesión. Se busca cuál es la causa. La causa más común, por ejemplo, es diabetes. Si tenemos un paciente diabético, ya de hecho todos sabemos, cicatrización en el diabético es muy alta, pero es muy pobre, ¿no? Altas tasas de problemas de retardo en la cicatrización, mala vascularización, hay mal manejo de todas las hormonas, etc. Entonces, en un paciente diabético siempre va a ser muy difícil una buena cicatrización. Entonces, ya hay otras condiciones premórbidas que ya de hecho nos van a plantear el pronóstico del paciente. Paciente diabético con úlcera, ya de frente, sí, mire señor, usted es diabético, no va a poder cicatrizar a pesar de que se le da un buen esquema de tratamiento, por tanto su pronóstico no está bueno. Usted va a hacer probablemente varias veces repetición de la úlcera péptica en un año y vamos a tener que endoscopiarlo si no responde al tratamiento. Pero si es una persona joven, bien nutrida, etcétera, etcétera, entonces ahí el pronóstico es muy bueno de la cicatrización. Siguiente. Por tanto, en la etiopatogenia de la úlcera péptica es muy común de que concurran varios factores. De hecho, el individuo, un factor genético. Cada uno de nosotros ya tenemos nuestro factor genético. Incluso, hoy en día ya se están haciendo estudios de que probablemente de qué nos vamos a enfermar secuencialmente. Y esos estudios, por ejemplo, ya se están haciendo en otros países. Agarran nuestro genoma y van viendo. Ya dicen, este tiene más riesgo de esta enfermedad, de esta otra enfermedad, de esta otra enfermedad, ¿no? Entonces, como si estuviésemos programados. Muy parecido a la apoptosis. Antes nadie hablaba de la apoptosis. Hoy en día ya se conoce la apoptosis. Todas las células tienen un tiempo de vida programado. Llegado ese momento, aún así esté en buenas condiciones, te llegó la hora y hasta acá nomás, caballero, te tocó.
Entonces, eso se llama apoptosis. De igual manera, hoy en día ya existe incluso reparación de genes. En la ingeniería genética, que probablemente ustedes todavía lo van a ver, en el calendario científico, de acá entre 40 o 50 años, apenas nosotros queremos tener nuevos hijos, podemos llevar nuestros espermas y no el óvulo de la pareja, le hacen el estudio y le van a decir, mire señor, su hijo a tal edad más o menos tiene calculado y puede presentar enfermedad. Acá está el gen del cáncer tal. ¿Quiere que tenga cáncer o no? No. Quitan esos genes y los sustituyen. Entonces ya no va a tener eso. ¿Qué otra enfermedad puede tener? Esta. ¿Quiere que tenga esta enfermedad? No. Entonces, ya existe hoy en día. ¿Okay? Están en estudios experimentales. En muchos animales ya se ha logrado erradicar muchas enfermedades. Entonces, a futuro la medicina va a cambiar muchísimo. Muchísimo. Entonces, va a ser una medicina preventiva a nivel molecular. ¿No? Entonces, eso es lo que ocurre. Pero ahora vemos solamente cómo influyen esos factores genéticos cuando se exponen a agentes agresivos como el tabaco, el estrés, el helicobacter o antiinflamatorios. Todos estos factores sociales, más el ácido y la pepsina, más el deterioro de la barrera de la mucosa, van a condicionar la aparición de la úlcera. Ese esquemita es para entender de que generalmente la úlcera viene a ser resultado de múltiples factores. No hay un solo factor. Por tanto, cuando tratemos a nuestros pacientes, no nos preocupemos nada más de que cumplan con su medicación, sino que tenemos que ver cuáles son los otros factores que están concurriendo. ¿Bien? Siguiente. ¿Cómo evaluamos actualmente la influencia de nuestros genes? Lógico, sí, nacemos. Y nosotros ya podemos ver más o menos porcentualmente. Vean ustedes, pacientes que han tenido una úlcera duodenal, hacemos un buen análisis genealógico y vamos a ver de que más o menos del 40 al 50% se han tenido úlcera duodenal. Y van a decir, ha sido todo recuerdo que me contaba mi papá, que mi abuelito también entraba al hospital sangrando, le hacían sus endoscopías y por ahí tenía, ya, hay un antecedente importante. En niños, vean, es mayor. Cuando un niño sangra, lógicamente a todo el mundo le llama la atención. Buscar rápidamente dónde está el antecedente familiar. Es más común en los niños. O sea que parece que más tempranamente el gen se hace muy susceptible en la enfermedad ácida. Quienes tienen úlcera duodenal demostrada, se estudia el grupo sanguíneo, que es un factor genético, y vamos a observar de que noten ustedes cómo el 50 de estos pacientes ya incluso van a tener también simultáneamente una elevación del pepsinógeno. Entonces hay un factor genético que está acelerado, que va a condicionar a la úlcera. Y esto es un factor genético, y noten, puede ser autosómica dominante. Consejo familiar. Si yo estoy enamorado de una chica que tiene una úlcera duodenal, las úlceras duodenales se van a potenciar. Y nuestros hijitos se dan los ulceritos duodenalitos. Igualitos que los diabéticos, saben ustedes. Si el abuelo, el papá son diabéticos, y ustedes tienen a la pareja, el abuelo y el otro papá diabéticos, será una noche dulce para ustedes. ¿No? Vean qué importancia tiene incluso en aspectos sociales. ¿Se puede evitar? Sí. Adiós. Busquemos otro gen. ¿Okay? No es infidelidad, es conocimiento científico. Por ¿no? Bien, siguiente. El alcohol. ¿Por qué el alcohol es un factor que condiciona? El alcohol, ácido o alcalino. Es ácido. Si es ácido llega al estómago, ¿cuál va a ser el primer efecto? ¿Qué sucede cuando el alcohol llega al estómago? Con ácido. Es un agente tóxico químico, ¿verdad? O sea, apenas entra en contacto con la mucosa, por ser un agente químico, ya lo está irritando. Y como respuesta a una irritación, ¿qué ocurre en nuestro organismo? Hay una respuesta inflamatoria fisiológica.
para tratar de compensar ese daño. ¿Pero se ha consumido una gota de alcohol? No, se ha consumido grandes cantidades de alcohol. Entonces la respuesta ahora será fisiológica, ya no, y es una respuesta patológica. Y al ser una respuesta patológica se produce una gran cantidad de citoquinas, interleuquinas, tropoxanos, leucotrienos, todos. ¿Y eso qué produce? Daño ya en la mucosa. O sea, la simple llegada del alcohol, entrar en contacto con la superficie ya nos está haciendo gran daño. Y eso es lo que hace el alcohol. ¿Okay? ¿Y el alcohol qué es? ¿Qué otra característica química tiene? En relación a las grasas, por ejemplo. Que en algunos hogares, o cuando le invitan a ustedes en una cena, dicen, no, ha comido grasa, tómate un poquito de pesquito o un anisadito y eso te va a ayudar en la digestión. No, ¿qué tal justificación? ¿Qué hace el alcohol con las grasas? Los disuelve, es un disolvente de grasas. ¿Y las membranas celulares qué tienen? Grasas. ¿Y entonces dónde va el daño? A nivel de la membrana celular. Y si daña la membrana celular, ¿qué va a producir? Edema. Y al producir edema, aumenta la presión, cae y se produce lisis. O sea, ya hay destrucción. ¿Bien? Entonces, el alcohol es dañino directo. Por eso cuando alguien dice, doctor, mañana tengo un matrimonio, va a estar buenazo, vamos a estar de boleto mañana, ¿no? ¿Hay un protector del estómago? Le dirán, lamentablemente no. Porque el daño por alcohol no tiene prevención más que no tomar el alcohol. ¿Y qué hace mucha gente? Dice, no, tómate un omeprazol, tómate una ranitidina para que te proteja. O tómate un hepatoprotector, que es la peor aberración todavía de dar o de recomendar esto a las personas. Y por ejemplo, se ha estudiado muy bien a la ranitidina cuando uno consume algo. Si estudian ustedes la farmacología, y han hecho farmacología ustedes, ¿han hecho farmacología? Bueno, cuando hagan farmacología van a recordar, la ranitidina tiene una característica, función farmacocinética cuando consumimos simultáneamente el alcohol. La ranitidina inhibe el alcohol deshidrogenasa gástrica. Al disminuir esta enzima que metaboliza el alcohol en el estómago, el alcohol rápidamente pasa a circulación sanguínea en niveles altos. Entonces se ve que las personas que consumen ranitidina simultáneamente con alcohol, la alcoholemia es más rápida y los embriaga más rápido y pone en riesgo de la toxicidad por el alcohol. ¿Ok? Entonces miren, y muchas veces uno desconoce esto. Lo mismo sucede con la famosa cervecita con su agua gaseosa. Cuando se consume simultáneamente el alcohol con las aguas gaseosas, esto ayuda más rápida la absorción del alcohol. Entonces la embriaguez va a ser mayor. ¿Y cuál es el gran truco para las damas? Tómate un poquito de cerveza con tu gaseosa para que no te marees. Es a la inversa. Si tomas cerveza con gaseosa, cualesquiera que sea, se le embriaga más rápido. Porque la característica de las sodas es eso: jugar con alcohol deshidrogenasa gástrica. ¿Bien? Entonces, por todo eso el alcohol es muy dañino. Pero ¿qué ocurre? En ese momento a nadie le hacen una endoscopía, etcétera, etcétera. Pero el alcohol es un factor que condiciona. Y desde el punto de vista estadístico, uno puede confundirse. Siempre he dicho y lo diré y lo repito, y esto lo van a recordar siempre. Las estadísticas son como la ropa de baño de las mujeres. Esconde lo que quieres y muestra lo que quieres. Con un mismo dato estadístico pueden mostrarle exactamente lo contrario que el otro está diciendo. Y muchos estudios así revelan. Ulcerosos que no consumen alcohol es poco, los que no consumen alcohol son menos. Y estos errores estadísticos son ¿por qué? Porque no se toman una muestra adecuada. Entonces, cuando se van a hacer estudios, y ustedes van a leer estudios científicos, siempre hagan con sentido crítico. Todo lo que está escrito en las revistas
no le hagamos así. Amén. Hay que analizar. Muchos de ellos, lamentablemente, tienen una serie de vicios y errores y nos inducen a falsos conceptos médicos. Recuerden nada más ustedes, hay un premio Nobel que después de 30 años le tuvieron que quitar el título de premio Nobel porque un alumno de él, después de 30 años, encontró la trampa que había hecho estadísticamente. Y es por eso de que hay que tener cuidado con los datos estadísticos. Y ustedes ven cómo año tras año están cambiando los análisis científicos. Antes era al doble ciego, después estudios multicéntricos, ¿no? Después había que aplicarle el chi cuadrado, aplicarle el pi, que tanta cosa. Ahora hay esquemas de software incluso, que también hay que tomarlos con la punta de los dedos. Una anécdota, un año a los alumnos de maestría, les di una tarea muy sencilla. A ver, usted, doctor, doctora, siguiente clase, análisis aleatorio del artículo científico. No es nada difícil, tomen 5 revistas, la especialidad que quieran, traen y analizamos lo que nos dicen ellos mismos han aplicado el método estadístico. Revisamos para estar más seguros, invité a un colega que era estadista, y ayudamos a entender los casos más difíciles, y encontramos que el 20% tenía artimañas en la aplicación del método estadístico. Sorpresa, 20% es muy alto. Desde el punto de vista estadístico, el estadista no muy alto. El error, ¿dónde está el problema ahora? ¿Pero qué interés tiene este señor? De que escribe así, publica así en tal revista. Entonces, tiene que ver mucho lo que se llama conflicto de interés. Entonces, yo puedo inducir un estudio para que me dé un resultado determinado. Como sé la fórmula, cuáles son los datos, le puedo meter los datos a todos, multiplico a todos y me sale, que es verdad. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Cómo se abastecieron los datos? ¿Cómo se hizo la selección de los datos? Lo mismo sucede con el alcohol y lo mismo sucedió con el tabaco. Recuerden que el tabaco, en Estados Unidos, las organizaciones sociales lucharon más de 50 años para demostrar que el tabaco era cancerígeno. Y hoy en día alguien en la televisión y en ese medio dice que el tabaco es cancerígeno, no, simplemente el silencio sepulcral. ¿Okay? Pero nosotros como médicos ya bien sabemos y conocemos que el tabaco produce cáncer, induce cualquier otro tipo de cáncer. Antes los médicos fumaban. Si alguno de ustedes ha tenido antecedentes de médicos, si el abuelo ha sido médico, es segurísimo que fumaba. Y a los pacientes les decían, no fume usted, pero yo fumo. ¿Por qué? Por cuestión social. Hoy en día, felizmente, probablemente si acá preguntó, 1 o 2 máximo tendrán el hábito de fumar. La gran mayoría de médicos jóvenes, por ejemplo, ya no tienen el hábito de fumar. ¿Por qué se nos hacía el hábito de fumar a nosotros? Se nos inducía, como tienes que estudiar mucho, tienes que amanecerte, tienes que tomar tu café, tienes que tomar tu cigarro para que estés despierto y así estudies más y seas mejor alumno, puedes encontrar mejor trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese afán nos dejábamos llevar, es verdad, ¿no? Todo lo que leíamos nos olvidábamos, y bien a nuestro cigarro, y bien a nuestro café, a nuestra cervecita, ese se estudiaba para en la guardia, ¿no? Una noche de guardia. Tienes que estar despierto, igualito, tu café, tu cigarro. Era una cuestión social que nosotros mismos caímos, ¿no? Entonces, esto es muy común. ¿Okay? Siguiente. Ahora, veamos otros aspectos del daño del alcohol. El alcohol va a tener un problema con la presencia de una serie de protectores del tipo glutáceo, ¿no? Entonces, no tenemos. En situaciones basales es la cantidad de glutatión que tenemos. Cuando se da una solución salina con alcohol, ¿cómo cae? El alcohol con la solución glutatión, ¿cómo tiende a recuperarse? ¿Por qué? Porque el glutatión trata
trata de neutralizar el daño por el alcohol. En cambio acá el alcohol solo, la solución salina no lo va a neutralizar, por eso cae grandemente los glutáceos. Acá, de igual manera, podemos ver, eso es en el cuerpo y acá en el antro, y en el antro es más grave todavía, ¿no? En la situación basal, cuando la solución salina acá, pero si le das etanol y glutato, miren cuánto se recupera en relación al cuerpo, el cuerpo más. Esto explica el por qué el antro es la mayor localización de las úlceras cuando está presente el alcohol. Porque aparte de todo lo que hemos hablado, va a tener un problema con la síntesis y producción de los hidrógenos de glutatio. Entonces, esta es la otra manera como el alcohol nos va a hacer daño. Hace más daño en el antro y menos daño en el cuerpo. ¿Ven? Siguiente. Tabaco. Acá ni hablamos. ¿Ok? Bien. Hoy en día, felizmente, ya todos los lugares públicos donde hay personas está prohibido el fumo, ¿no? Y esto es muy bueno. Incluso donde hay niños. Basta que haya un niño y ya no debemos de fumar o debemos de evitar que alguien esté fumando. Pero el humo del tabaco es tan igual como el humo de cualquier otra combustión que agentes urbanos. Un incendio produce cantidad de humo que tiene muchas sustancias parecidas a las que se produce el tabaco cuando está en combustión. Entonces ese es el otro problema que vivimos. ¿Ven? Estamos cambiando un problema por otro problema de la contaminación ambiental. Ahora, ¿por qué el que fuma tiene más problemas? Los que fuman hacen más cuadros de úlceras, cicatrizan más lento, recidivan más frecuentemente, se complican más y su expectativa de vida es menos. Se mueren jóvenes. A veces pacientes que han estado fumando, por ejemplo, es muy común acá en nuestro medio, las comunidades de los chinos, ¿no? Incluso los chinos ahora están cambiando de actitud frente al tabaco, ¿no? Ahí San Fernando, ahí cerquita nomás, tenemos una comunidad fabulosa, ¿no? Y fuma, por eso dice fuma como chino, ¿no? Hasta 2 cigarros simultáneamente fuman, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en los pacientes con tabaco. ¿Por qué? Siguiente. El tabaco trae todos estos problemas. En la renovación, altera los factores de crecimiento, va a aumentar la producción del ácido, produce alteraciones motoras para el reflujo y altera nuestro sistema límbico. Entonces, todo ese daño nos produce el alcohol, pero el tabaco, directamente. Y todo esto son favorables para la producción del agua. Sí. Estos son pequeños datitos que siempre es bueno para nosotros comparar. El consumo de tabaco trae grandes problemas de salud en costos, tanto para las aseguradoras, tanto como para las horas médicas. En países como el nuestro, donde la cobertura de salud todavía es insuficiente, las horas médicas deben de ser bien utilizadas. Por ejemplo, un cardiólogo que hace viendo a un paciente hipertenso ya diagnosticado de su enfermedad crónica. Estamos gastando mucho dinero viendo a un paciente hipertenso semana tras semana, mes tras mes, etc. El cardiólogo está pues para ver hipertensión y dar tratamientos nada más. El cardiólogo por algo es especialista. Debe estar haciendo procedimientos, debe estar haciendo otro tipo de acciones propias de la especialidad, pero no distraerse. ¿Qué hacemos los gastroenterólogos? Vienen una diarreita por Escherichia coli, vienen por Blastocystis zombie llegando hasta nosotros. Nada. Los especialistas justamente se forman especialistas para hacer la pirámide de la salud, hacer las cosas más complejas. Por eso especialista, ya el manejo tiene que ser especial, pero acá se confunde. Y eso es un problema porque nosotros los médicos lo permitimos y nuestro sistema de salud lamentablemente nos condena a eso. Si ustedes van a cualquier otro sitio, alguno de ustedes si tienen algún familiar en Estados Unidos, verán que se quejan, dicen, ¿qué problema acá? El sistema de salud que pago todo, para llegar al especialista tengo que pasar una serie de procesos como estos. Lamentablemente es así con la enfermedad, ¿no? Pero acá en Perú no, acá en Perú directamente saltan al especialista. Entonces hay que utilizar bien nuestros recursos.
En otros países están obligados los especialistas a salir incluso fuera de la capital un tiempo determinado y después recién pretender regresar a la capital, a pesar de que ya son especialistas. En la capital de un estado, etcétera, no puede trabajar un médico dentro que tenga 5 años de experiencia. 5 años debe estar a tantos kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil. Felizmente acá en el Perú, cada uno escoge su lugar donde va a trabajar. ¿Bien? No. Y el tabaco es un problema social, vean ustedes. Todo lo que nos trae. Lean con detalle eso y busquen la bibliografía. Esto es para estimularlos a leer un poco más sobre los otros aspectos. Sigue. Todas las sustancias que contienen el tabaco. Está bien estudiado el tabaco. No crean de que es una cosa antojadiza. Los mismos laboratorios tenían toda esta información desde el inicio. Y si ustedes encuentran las anécdotas en medicina, uno de los que participaba en el estudio del humo del tabaco en un laboratorio especial era uno de los que más defendía el consumo del tabaco. Cosas de la vida. Se le muere un familiar directo por problemas del tabaco, cambió todo, salió a la televisión y dijo de que todas estas sustancias eran tóxicas y esa información lo tenían los fabricantes del tabaco. ¿Okay? Y así se llegó a hacer, porque todas estas sustancias fueron estudiadas por ellos mismos. Y en lo que refiere para la patología gástrica lo van a tener en caso. Esas son las sustancias más directas que tienen que ver con patología gastroduodenal. Siguiente, los otros son para los otros aparatos y sistemas. Mira, en partículas, en el humo, la cantidad de sustancias que van a producir daño en la mucosa. Siguiente. Y todo el tabaco, vean ustedes, lesiona la pared vascular y tiene una gran cantidad de calcio. ¿Okay? Y la nicotina es evidentemente, aparte de que produce gran adicción, todos sus efectos cardiovasculares. ¿Qué tiene que ver el efecto cardiovascular con la úlcera? Cuando hay un efecto cardiovascular, el problema de microcirculación se altera. Entonces hemos visto de que la microcirculación es un factor de citoprotección gástrica. Entonces por eso es de que se lesiona. Y ahí indirectamente también el tabaco, cuando ya daña el corazón, se agrava el daño a nivel del aparato digestivo. Siguiente. Una úlcera de un paciente que fuma. ¿Vieron la úlcera que se la presenté al inicio? Es un paciente de que no tiene contra un paciente que fuma. Más de 2 centímetros. Menos. Por eso retrasa en cicatrizar, por eso se complica más, por eso al sangrar más estos pacientes se puede morir pobre. Si toma un vaso sanguíneo muy intenso, uno ya no lo puede detener ni a veces con la cirugía y se mueren los pacientes. Siguiente. Otros factores de la úlcera gástrica. Entonces hay mayor retrodifusión porque la barrera está alterada. Hay retardo en el vaciamiento gástrico, la presencia del Helicobacter pylori. Hay mayor reflujo de bilis hacia el útero y se altera la motilidad. Entonces, úlcera no es solo ácido propiamente, sino tiene que ver con motilidad, tiene que ver incluso, vean ustedes, con las sales biliares. ¿Hay sales biliares en el estómago? ¿En condiciones normales? No. ¿Dónde están las sales biliares? En el duodeno, en la segunda porción. ¿Pero por qué aparecen en el estómago? Por un problema de motilidad. Y en la motilidad, ¿qué tiene que ver mucho? El píloro, ya hemos visto, como la fisiología del píloro activa y participa en el vaciamiento gástrico. Entonces, cuando esa alteración motora puede ser la única, puede condicionar a un problema de. Entonces nos matamos dándole los inhibidores de ácido, dándole una serie de antiácidos, la cuestión psicológica. ¿Dónde está el problema? Movilidad. ¿Ya? Entonces, veamos, no todo es ácido, es lo más importante, pero hay otros factores que pueden perpetuar la úlcera. Siguiente. Estudiamos a la úlcera gástrica. Secreción basal aumentada, secreción máxima aumentada, producción de ácido total en el día, en la noche y después de los alimentos aumentada. Entonces ya hay una predisposición en estos pacientes para hacer la enfermedad. Mayor carga duodenal de ácido.
Porque el duodeno, ¿cómo coordina con el estómago? De uno a uno. Me llega un ácido al duodeno, lo neutraliza, el estómago le envía otro ácido. Pero ¿qué sucede en el estómago, en el paciente ulceroso? Su vaciamiento es más rápido. Le manda mucho ácido al duodeno, no lo puede neutralizar a todos los que llegan al duodeno y los que están en exceso hacen daño. Entonces es un problema en la producción total después de cada una de estas situaciones. Y producen mayor pepsina. Entonces también producen más pepsina y más ácido estos pacientes. Siguiente. Estudiamos débito ácido basal, el débito ácido máximo, el débito ácido estimulado con una comida ficticia. Este es el basal, no tenemos débito ácido basal, los controles y el de úlcera duodenal. El basal, el ulceroso duodenal ya lo tiene más alto. Le damos una comida a estos pacientes, medimos el pico ácido con estimulación. Noten cómo el duodenal sube más rápido y el paciente control muy poco. Le ponemos acá otro estimulante, la pentagastrina, a esta dosis. Noten, en el normal sube esta curva y en cambio en el ulceroso duodenal muchísimo más. El débito ácido máximo con pentagastrina produce. Entonces siempre el ulceroso duodenal está más predispuesto. Siguiente. ¿Por qué? La célula que produce ácido es más sensible. Con un estímulo debe producir un ácido, por esto con un estímulo produce más ácido. Se libera más gastrina postprandial. ¿Cómo se libera la gastrina? En el alimento, los aminoácidos estimulan las células G y se produce gastrina. En cambio, en estos pacientes, mucha gastrina se produce. Y más aún cuando tienen el Helicobacter pylori. Los frenos para disminuir el ácido no funcionan. Esto es como un carro que se le perdieron los frenos. No hay freno con la distensión, no hay freno con la acidificación y la inhibición de secreción intestinal y emisiones de efectos. Esto es como un carro que se viene de San Cristóbal, ¿no? En bajada y sin freno. ¿Por qué? Si nosotros distendemos el estómago por mecanismos reflejos, baja la producción de ácido. Eso no funciona. Acidificamos el antro debajo de 2, ya sabemos, se bloquea la producción de ácido, pero acá se sigue produciendo. Cuando llega el ácido al duodeno, el duodeno le avisa al fondo, le dice, ya no más ácido, ahí no más. Pero el fondo no responde al llamado y sigue produciendo más ácido. Comemos un alimento muy hiperosmolar, muy salado. Entonces, este alimento va a seguir produciendo más ácido. Llega más grasa, también va a seguir produciendo más ácido. Entonces, lo que lleguen ya no le interesa el duodeno y ya no funcionan esos reflejos inhibitorios. Siguiente. Medimos acá la cantidad de gastrina cero. Vamos a ver. En el paciente ulceroso duodenal y en el paciente o en los pacientes controles. Le damos de comer a alguien el mismo alimento en un momento inicial, llega a los 15 minutos, medimos la gastrina sérica y vemos cómo del paciente ulceroso duodenal comienza a tener ya mayor diferencia con el control. Después de los 30 minutos alcanzan los mayores niveles los ulcerosos duodenales más alto que los pacientes con drogas. Entonces, el simple hecho de haber ingerido alimento, ya estos pacientes producen más ácido. Siguiente. La sensibilidad a la pentagastrina, ¿cómo lo podemos medir? Con dosis. ¿Okay? Igual estímulo tiene que haber igual ácido. Entonces, al paciente ulceroso duodenal y al paciente, en este caso, el control normal, les vamos aplicando las mismas dosis y vamos midiendo cómo produce ácido. Entonces vemos que a medida de que vamos incrementando el estímulo con pentagastrina, los individuos normales alcanzan el pico hasta 15. Entonces, esta dosis. Pero los pacientes ulcerosos duodenales no ven cómo van a producir mayor cantidad de ácido. Eso nos demuestra que tienen mayor sensibilidad. Con la misma dosis, producen más cantidad de ácido. Siguiente. El débito ácido basal en la producción de bicarbonato. Individuos normales y los individuos con úlcera duodenal. Ven cómo ya los ulcerosos duodenales producen menos bicarbonato. Si le damos una respuesta al ácido, los individuos normales producen una gran cantidad de bicarbonato para tratar de neutralizar, lo neutralizamos si estamos normales.
Pero el paciente ulceroso duodenal con el mismo estímulo, miren, ya no produce más ácido, pues, y todo ese diferencial va a ser el que le va a producir. Siguiente. El duodeno tiene tres partes, ¿no? ¿Recuerdan? El bulbo, la porción descendente y la porción ascendente. El bulbo duodenal tiene fisiológicamente un funcionamiento diferente a la segunda y tercera porción. El bulbo duodenal, si nosotros aplicamos una cantidad de ácido clorhídrico en un individuo normal y en un individuo de ulceroso duodenal y medimos la producción de bicarbonato, noten qué diferencia. Con la misma cantidad de estímulo, el ulceroso duodenal en el bulbo produce poca cantidad de respuesta al estímulo. Pero en condiciones normales, noten, un individuo normal produce muy buenas cantidades de bicarbonato. Es por eso de que los ulcerosos duodenales se localizan más la lesión en el bulbo, porque sus mecanismos de defensa están muy bajos. Pero la segunda y tercera porción, vamos al duodeno distal, la misma cantidad de estímulo, de ácido, en el paciente ulceroso duodenal y normal, se produce la misma cantidad de bicarbonato. O sea, que ahí sí están ambos a la par. El problema está a nivel del bulbo duodenal. Siguiente. ¿Qué es lo que va a producir la cantidad de las prostaglandinas? Las prostaglandinas y la producción de bicarbonato. He dicho que las prostaglandinas estimulan la producción de bicarbonato. Durante este periodo de tiempo vamos a dar nosotros las prostaglandinas EROS.